Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. 12:36 minutos del mediodía, arrancamos así Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Ya está con nosotros Ángela Layón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci, con un invitado muy especial para hablar sobre la economía venezolana. Ángel, bienvenido. Así es, ¿cómo está? Bienvenidos. ¿Cómo está, Albany? Pues muy bien, muy interesado en conocer. Expectantes. ¿Cómo estamos? Así es, así es. Que parece que hace falta que alguien nos lo diga. Sí, Nos sí, diga sí. cómo estamos, ¿no? Bueno, Sin porque duda, hay gente sin que a duda. veces dice, no, ya está, esto se arregló, estamos muy bien, estamos muy, muy bien. Y Bueno, resulta creo que ese, Ay, papá. sí, creo que ese discurso del Venezuela se arregló, ya quedó Sí, en el unos pasado. meses atrás, como decía la canción. Y bueno, hemos traído a Omar Zambrano, economista, director de ANOVA Policy Research, amigo de la casa Pro Da Vinci. Ha tenido unas participaciones muy importantes en trabajos como La Promesa Rota, Vivir sin Agua, que para nosotros son fundamentales. Y para nosotros es un gusto tenerlo aquí en el estudio, Omar, para comentar sobre la economía venezolana, ¿no? Y la verdad es que en el marco de la ausencia de datos que hay en Venezuela, muchos opinan desde la evidencia anecdótica, pero el Observatorio Venezolano de Finanzas ha reportado que en el primer semestre de 2023 había una caída de la actividad económica en 7%. Y aparece otra vez la palabra recesión, ciclo recesivo. Y bueno, quizás, Omar, podemos empezar comentando qué significa esto, ¿no? ¿Por qué está cayendo la economía, la actividad económica en Venezuela? Y qué pudiéramos esperar también en los próximos meses, ¿no? Bueno, Bienvenido, Omar. Bueno, gracias Ángel, gracias Unai, Albany, encantado de nuevo estar acá en esta que yo siento que es un poquito mi casa también, ¿no? Lo es. Lo claro que es. sí. Mira, como dices tú, yo creo que el tema de las cifras de la caída de la economía venezolana, más que ser confirmadas, digamos, por estas cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, es algo como que ya se siente en la calle, digamos, ¿no? Se siente en general como que ese impulso que la economía venezolana que trajo desde finales de 2021, sobre todo durante el año 2022, se frenó ya a principios de este año y se siente como que la economía está sufriendo un parón, una parada así medio abrupta, ¿no? Y eso yo creo que las cifras lo confirman y es algo que nosotros hemos estado diciendo desde hace un tiempo. Y yo creo que hay que ponerlo como en el contexto grande de las cosas, ¿no? Uno es que, bueno, la economía venezolana es una economía que venía cayendo muy profundamente durante un periodo muy largo. Digamos, la recesión que antecedió esta pequeña recuperación fue muy, muy larga, entonces, y muy profunda. Entonces, la Venezuela que empezó a final de la pandemia a mostrar ciertos signos de recuperación es una economía que es una economía muy, muy pequeña, producto, digamos, de 8 años de continua caída. Entonces, esta Venezuela es completamente distinta a la que teníamos 8 años. Eso para empezar por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que extraña un poquito de las cifras de lo que está pasando, porque generalmente cuando una economía cae tanto, durante tanto tiempo y tan profundamente, y empieza a recuperarse, ese impulso de recuperación es generalmente mucho más largo. Eso es lo que históricamente sucede. Más bien extraña que en Venezuela apenas un año y medio después de empezar a hablar de recuperación, empecemos a hablar otra vez de recesión, ¿no? Entonces eso yo creo que es un tema importante que podemos conversar, y tiene todo que ver con el tipo de recuperación que observamos, digamos, que estuvimos viendo, ¿no? Porque fíjate, perdón, Omar, que uno no sintió que se dieran grandes cambios en políticas públicas, etcétera, para que se diera esa recuperación, pero tampoco uno ha visto grandes cambios para que se esté dando ahora esta recesión. O sea, ¿cuáles han sido los grandes? Bueno, tal vez el ingreso de la petrolera Chevron un poco más en el juego, pero más allá de eso, pareciera que tenía más que ver con un tema de confianza, de expectativas, de, no sé, de pequeñas inversiones tal vez. No sé si es que ha habido algún cambio sustancial para decir, bueno, a partir de este cambio o de esta nueva manera de hacer las cosas comenzó una recuperación, o viceversa, a partir de tal decisión comenzó la recesión. ¿Qué Sí. fue lo que pasó? Bueno, yo creo que es súper importante empezar desde ese punto, porque yo creo que no pasaron grandes cosas, pero sí pasaron algunas Ok. cosas que permitieron primero ese
pequeño reverdecer de la economía venezolana después de 8 años de caída, y tiene que ver con cambios en las políticas, digamos. Fueron cambios no tan profundos, digamos un poco marginales, pero sí fueron cambios sustanciales en términos de lo que se venía haciendo en este país en términos de políticas públicas. Y yo identifico 3 cosas fundamentalmente. Uno, la política de cesar la hostilidad, digamos, hacia el sector privado, al menos formalmente. Todo el tema de los controles de precios, controles de cambios, todos los organismos, digamos, de control que tenían como reducido el espacio y el oxígeno al sector privado, por un momento cesaron de actuar como tal, ¿no? Luego el tema del avance de la dolarización que permitió, bueno, por lo menos tener una moneda funcional, porque la hiperinflación venezolana se había comido el valor del bolívar y en la práctica no teníamos ni siquiera un dinero que sirviera como dinero, ¿no? Entonces el avance de la dolarización permitió también. Y luego también esta política, digamos, de permitir el flujo directo de bienes y servicios a través de las aduanas. Todo este tema de los puerta a puertas, toda la importación de bienes de consumo final a través de las aduanas, permitió renacer de ciertos circuitos comerciales. Y eso es lo bonito de la economía. La economía, cuando tú cambias como los incentivos, la economía responde, ¿no? Entonces, y responde a lo que tú haces, ¿no? No más que eso. Y digamos, esos cambios de políticas permitieron esta especie de renacer no de la economía entera, sino de un sector de la economía. Esto es importante decirlo, porque, y ese era como mi punto desde el año pasado, hasta me gané algunas peleas con colegas diciendo, mira, esto no tiene demasiada atracción, porque esto está, primero, muy concentrado sectorialmente, es decir, es solamente comercio, y comercio además de bienes de consumo final de origen importado, o sea, que ni siquiera son producidos en el país. Entonces, esto es muy, muy, muy concentrado sectorialmente y muy concentrado territorialmente también. No es todo el país, es apenas circuitos comerciales de las principales ciudades del país. Entonces, esta concentración territorial y la concentración sectorial hacía que esta recuperación, aunque nosotros la sintiéramos y que se veía como que, bueno, uno viviendo en Caracas o en Valencia o en Maracay o en Lechería o en Margarita, se sintiera algo de esto, cuando uno iba un poquito más allá en el territorio del país, los efectos se diluían inmediatamente. Claro. Entonces, y precisamente ahí está el origen de la recesión actual. Justamente el que la recuperación haya sido de tan estrecha base poblacional, significa que muy poca gente se pudo montar en el tren de la recuperación. Entonces, a medida que la inflación sigue avanzando y a medida que incluso los costos en dólares siguen avanzando, y la gente que puede insertarse a este circuito recuperado es relativamente poca y, claro, como dices, al final no hay tanta demanda para tantas cosas, ¿no? Hay que decir que una vez se dieron estas señales, como permitir, como dice Omar, menos hostilidad hacia, digamos, el tema de precio, por ejemplo. Se permitió que los precios se fijaran libremente o se determinaran libremente. El tema se dejó correr la dolarización, por ejemplo, y el tema de las importaciones. Luego también empezaron a haber algunas señales contradictorias, que uno pudiera pensar, en términos de política, que eso empezó a generar unas piedras de tranca, unos obstáculos a ese proceso de recuperación. Como, por ejemplo, el decreto del impuesto a las grandes transacciones financieras, así llamado, que realmente no era ni a las grandes transacciones financieras, pero que empezó a ponerle un costo al proceso de dolarización que estaba funcionando como un aceite, un lubricante para la recuperación. Lo otro fue que se detuvo el proceso de facilitar la transaccionalidad en el sistema financiero con dólares. Aquí, en principio, había proyectos para hacer posible transferencias en dólares en divisas, entre los bancos, y que tú pudieras, digamos, facilitar lo que hubiera generado una mayor capacidad de transar en Venezuela. Eso también se detuvo desde el punto de vista de políticas públicas. De hecho, uno escuchaba piezas publicitarias en favor de la recuperación del bolívar, cuando el bolívar venía de un proceso hiperinflacionario tremendo. Entonces, todos esos factores también sirvieron como desestímulo a ese proceso de recuperación, y algunos problemas estructurales, como por ejemplo, un país sin un sistema financiero en términos de la capacidad de dar créditos, se mantienen
prácticamente intactos, ¿no? Todo eso se convirtió en, digamos, en una situación que nos lleva a que hoy la economía tengamos 2 semestres, digamos, en términos de pérdida de la actividad económica y con la preocupación de, bueno, ¿cómo hacemos realmente para entrar en un proceso otra vez de reactivación, ¿no? Tenemos que hacer, amigos, tenemos que hacer la pausa de esta hora, son las 12:46. Estamos tratando el tema económico de la mano de 2 grandes economistas, Ángela Layón y Omar Zambrano, hoy acá en Pro Da Vinci. A mí me encantaría saber a dónde nos va a llevar esta situación actual, cuál es el área o el sector de la economía más golpeado en este momento en el país y bueno, cuáles son las expectativas para finales de año. A la pausa, amigos, escuchamos buena música, hacemos publicidad y regresamos con más de Pro Da Vinci en Agenda Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Bueno, hay que ir al Central Madirense, señores. Absolutamente. ¿Sabes por qué? Porque vas a poder disfrutar de las mejores promociones del Central Madirense con sus mega precios, feria campesina y miércoles populares. Cada una diseñada para ofrecerte la misma frescura y variedad, pero al mejor precio. Imperdibles. ¿Escuchó bien? Sí, señor. Sígalos en Instagram como @cmadeirense y conozca todas sus promociones. Central Madeirense. Viva mejor por menos.
Ajá. Bueno, el paquete premium con todo el deporte que te interesa lo tienes con Inter. Activa D-Sports y vive la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el World Padel Tour, la NASCAR Cup Series y el Tour de Polonia y mucho más. Todo esto en alta definición con el mejor staff de narradores y comentaristas. Actívalo ya escribiendo al WhatsApp 0412 00 Inter. Y es que el deporte que te interesa. Lo tienes con Inter. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Ángela Layón, economista, consultor, fundador y director de Pro Da Vinci. Y también en nuestro estudio hoy Omar Zambrano, economista, director de ANOVA Policy Research, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Y estamos hablando acerca del estado actual de la economía en nuestro país. Y bueno, para no perder tiempo, ahí les dejé unas preguntas para ver, bueno, qué expectativas podemos tener, sobre todo para finales de este año. Ángel, Omar. Así es, bueno, digamos, con respecto a las expectativas, habría que decir que, por supuesto, hay un margen de incertidumbre, pero a principios de este año, es decir, cuando se consolidan los pronósticos, mucha gente pensaba, y todavía hay mucho pronóstico de crecimiento positivo, pero con esta caída del 7%, el reto para que Venezuela termine este año en niveles positivos de crecimiento se ve bastante cuesta arriba, ¿no? Y esto nos lleva al tema de la contracción del poder adquisitivo de la gente. Me gustaría un comentario, Omar, porque hemos estado viendo cómo cadenas comerciales han tenido que implementar una política de reducción de precios y como empresas también han estado en ese proceso, lo cual en principio siempre, uno desde el punto de vista del consumidor, es una buena noticia, pero en economía y en análisis económico, digamos, toda decisión, y en particular las decisiones de precios, contienen una cantidad de información. O sea, ¿qué nos quiere decir esta caída de precios que hemos visto en ciertos rubros en tu visión, Omar? Bueno, yo creo que este proceso de recuperación incipiente que empezó a observar la economía venezolana desde el año 2021, yo digo, falló la rueda de la demanda, digamos, porque precisamente en economía hay un principio que yo siempre me gusta repetir a mis alumnos, que es que la economía funciona como una rueda, ¿no? Y hay un principio que se llama la ley de Say, que es como que toda oferta crea su propia demanda. Y a pesar de que suena contradictorio, el principio es muy básico. Es como que, bueno, cuando hay inversiones, la gente contrata gente, paga salarios y esos salarios alimentan la demanda que termina comprando los mismos productos. Entonces, como que es como un circuito circular, digamos, donde los salarios de la gente es la que alimenta al final la demanda de todo el país. Y eso es justamente lo que yo venía tratando de decir con lo de lo limitado que era esto territorial y sectorialmente, que es que la base salarial de la gente que pudo insertarse al proceso de recuperación era muy, muy pequeña. Esta inversión comercial que vimos en las ciudades como en Caracas, en Valencia, en Maracay, un poquito en Maracaibo, en Lechería, bueno, básicamente generó un empleo relativamente limitado, muy concentrado en empleo joven. Entonces uno ve muchos chamos que están en las tiendas atendiendo, ahorita están ahí como sin hacer nada porque no hay demanda. Mucho delivery. Entonces, mucho empleo relativamente poco remunerado, y los salarios que aunque crecieron en dólares, siguen siendo relativamente bajos, ¿no? Entonces Venezuela es una economía muy poco productiva porque los otros sectores, los sectores más productivos del país, estoy hablando de la industria, de la agroindustria, de la manufactura, de la construcción, de los servicios financieros, los servicios de telecomunicaciones, el petróleo, por supuesto, todos esos sectores no arrancaron. Entonces los salarios en promedio siguen siendo muy bajos. Entonces, bueno, básicamente ese es el centro del problema, que es que la gente no tiene suficiente salario para demandar los productos que se están ofreciendo. Entonces eso es como que se trancó la bicicleta, pues la bicicleta se trancó en el momento en que la demanda empezó a fallar, y no se puso, digamos, al mismo nivel de las inversiones que estábamos viendo. Y esa apertura, por ejemplo, de rutas aéreas, que uno ha visto que se ha ido ampliando la oferta de conexión,
no está ayudando, por ejemplo, al turismo externo que venga a Venezuela y eso podría tener algún tipo de impacto o es todavía muy marginal? No, yo creo ¿Cómo que lo hay ves? sectores que tienen mucho potencial, pero claro, desde el punto de vista como agregado macroeconómico, son sectores que todavía no generan demasiada actividad. Ok. O sea, yo creo que sí hay algo de eso, hay algo de turismo, hay algo, y todas estas ofertas que estamos viendo significan que, bueno, que hay un sector comercial que todavía es vibrante, que está tratando de adaptarse, digamos. Pero, digamos, para que esa bicicleta siga rodando, digamos, se van a necesitar, digamos, políticas que reactiven el resto de los sectores y que hagan como de más ancha base la recuperación. Y eso, bueno, es toda una agenda de desarrollo distinta, Claro, digamos, ¿no? claro. Entonces, yo lo que quisiera es decir que lo que estamos observando en términos de la capacidad adquisitiva de la gente es que muy poca gente se logró insertar en el mercado laboral dolarizado. Hay algo de remesas que está llegando y que está pudiendo compensar un poco a algunas familias, y hay algo de actividad, digamos, por cuenta propia, todo este emprendedurismo que uno observa, de gente tratando de vender algo, de hacer actividad comercial. Eso es como el pool de las cosas que sucedieron y que estaba como complementando el ingreso de la gente, pero no es suficiente porque, primero, la hiperinflación no ha cesado, o sea, no es hiperinflación, pero la inflación, digamos, Sí. alta, no ha cesado. Y segundo, también los costos en dólares los vemos que aumentan todos los días. Claro. Entonces, es como, bueno, el ingreso de la gente está recibiendo palo todo el tiempo y la gente no tiene cómo compensar, digamos, ¿no? Entonces, y eso no va a cesar de ser así hasta que no haya un proceso de recuperación, digamos, sustancial de la economía venezolana que incluya todos los sectores y todos los territorios. ¿Y ¿no? qué hay que hacer? ¿Qué decisiones hay que tomar que no se han tomado para salir de este atolladero? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Tienes 30 segundos. ¿Ah? No, Bueno, no sé. Yo Eso da para un pregunto. programa. No, Yo creo que vamos a comerciales, ¿no? No, es que de verdad que llega el momento que Claro. uno entra en desesperación, porque cuando uno vio un clarito, entonces de repente, bueno, aquel retroceso que uno dice, pero bueno, ¿y entonces? Un frenazo allí. No, yo creo que más que una agenda completa así de cosas, yo sí creo que hay que ir levantando restricciones uno por uno. Una la acaba de decir Ángel, muy importante, el tema del sistema financiero. O sea, este país va a tener que decidir qué va a hacer con la dolarización. Claro. Porque ahorita tenemos esta dolarización transaccional que te sirve para intercambiar bienes y servicios, pero no tienes sistema financiero en dólares, no tienes contratos en dólares, no tienes normas que regulen la No tienes dolarización. préstamos en dólares. No tienes Claro. préstamos, no tienes cuentas de Es ahorro. cuestión de Entonces, sincerarse. eso es una barrera inmediata, digamos. Ningún país se puede desarrollar sin sistema financiero. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, decidir qué van a hacer con eso, levantaría una nueva restricción y bueno, hasta que nos peguemos con la siguiente. Claro. Pero yo creo que esa es como la manera de pensarlo, ¿no? Bueno, No, lo amanecerá y interesante veremos. bueno, es que lo que se hizo ya se probó que funcionó. Ujú. Bueno, oye, ojalá que se animen a continuar, o sea, porque no Claro. es suficiente. Estaba bien, pero era muy insuficiente para los demás Exacto. sectores y para todo el resto del país. Bueno, ya funcionó eso en el sector comercial y en algunas ciudades del país. Bueno, ahora vamos a llevarlo a otros sectores y a Claro. otros sitios. ¿no? Vamos Eso es lo bonito de la salir de economía, esa. que responde a los incentivos. Así ¿no? Así es. Miren, Gracias a los vamos, dos. nos despedimos, señor. Gracias, Omar Zambrano, economista y director de Anova Policy Research. Gracias también a Ángela Layón por traernos estos fabulosos entrevistados a cada rato. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado. Y hoy nos despedimos con Calles de Filadelfia.